regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros el ingeniero Francisco Marte, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, Laura, Percio, Caminero, un placer saludarles. Qué bueno, qué bueno. A pesar de la pandemia, este es un año de construcción, ¿verdad? Sí. Hay cosas que nunca paren. La construcción no se detiene. No se detiene y ustedes conocen igual que nosotros. Lo que pasa es que la construcción es el sector que mayor aporta a la economía, al Producto Interno Bruto. Necesariamente un país en vía de desarrollo, la construcción marca la pauta del desarrollo. Pero en el caso de los ingenieros, contratistas... Dicen que desde que se mueve tierra hay cuarto. Sí. ¿Eh? La gente comienza a fiar. En el caso... Mueve la economía. Mueve la economía. En el caso de los contratistas, de los ingenieros contratistas, también se acumulan muchas deudas. Porque en el caso de la OISOE, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, se hicieron muchísimas obras y se pagaron muy pocas. En el caso también, ahí están los hospitales, ahí están... El programa de delegaciones escolares. De escolar. ¿Cómo ha quedado el sector de la construcción, los ingenieros que usted representa como CODIA, en esta problemática y que ahora hay un proceso de corrupción? Ingeniero, arquitecto y agrimensor. Sí. Así es. Son 7 carreras que agrupa el colegio. Sí. Denos detalles sobre la preocupación de ustedes. Sí, nosotros hemos estado trabajando en ese tema respecto acompañando a los colegiados con el tema de las deudas de las diferentes instituciones. Está el programa de edificaciones escolares que se inició en el año 2013 a través del Ministerio de Educación y regenteado técnicamente por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, un porcentaje. El otro porcentaje, el Ministerio de Obras Públicas. ¿Se tiene idea de cuánto es el monto de esa deuda? Ahí está en 2 etapas. Hay una etapa que tiene alrededor de 800, 900 millones de pesos de escuelas ya terminadas hace entre 3, 4 y 5 años, que se le debe la ubicación final. Nosotros hicimos recientemente una rueda de prensa haciendo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para interceder a través de la Contraloría y el Ministerio de Educación para que se termine ese proceso. Ya fueron obras entregadas y que están auditadas y fiscalizadas, y el mismo ministerio tiene esa estructura técnica que puede ratificar esas auditorías para que finalmente a esos miembros del CODIA, colegiados, se les pague la deuda pendiente. Hay otra etapa de escuelas que ustedes conocen que están todavía terminados en proceso, en un 60, 70, 80%. Incluso es lamentable también decir, hay escuelas que fueron en el segundo y tercer sorteo en el año 2014, 2017, que por el tema de no planificar dónde se iban a construir, se le dio el avance a algunos contratistas y todavía no se han iniciado. Francisco Pagán entonces nunca le pagó, valga la redundancia, a esos contratistas, ni siquiera una ubicación, la segunda, la tercera, el 20% que siempre se hace. Lo que pasa es que en OISO y Obras Públicas era la parte técnica del proceso. Ya la parte de gestión administrativa para la culminación de ese proceso de pago es a través del Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República. Pero la parte de gestión de OISOE y Obras Públicas era eminentemente técnica, de supervisar, dar seguimiento y enviar el documento de las ubicaciones ya verificadas y auditadas al ministerio para que ellos entonces procedieran si era competente con el pago. Nosotros en esa parte hemos estado haciendo gestión para reunirnos con el actual ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, con la intención de buscar una salida a este proceso, tanto a las escuelas que están en proceso de construcción como las que ya se terminaron, porque eso hay que buscarle una solución. Sí, porque se pierde ya lo invertido. Claro. Cuando usted dice 800 millones en el sector de la educación concluido, de la otra parte, por ejemplo, OISO, que construía también otro tipo de obras de infraestructura, y el Ministerio de Obras Públicas, ¿en cuánto asciende la deuda que tiene el Estado con el sector del CODIA? Hay otra parte que tiene que ver con la construcción de los 56 hospitales
que fue un sorteo que se hizo a través del Ministerio de Salud y que luego pasó a la OISOE, la parte técnica y gestión administrativa también, que hay una deuda pendiente de hospitales entregados, alrededor de 42, de 3.500 millones de pesos. Hay hospitales que aún no se han concluido su etapa constructiva, como la Ciudad de la Salud, Luis Eduardo Ibar, está el Hospital de San Pedro, el MUSA, también el de San Cristóbal y otros. Bueno, ahí solo, con esas dos partidas estamos hablando de 4.300 millones. Así es. ¿Han llamado al CODIA como parte de las investigaciones con relación a estos temas? Aún no. Y nosotros, como la misma ley que crea el colegio, la 6160, establece que el CODIA es asesor del Estado y guardián del interés público en materia de su competencia, lo que tiene que ver ingeniería, arquitectura y agrimensura. Hemos puesto al CODIA a disposición de las autoridades. Incluso nosotros, por la experiencia y los conocimientos que tenemos, tanto la parte técnica como la parte institucional del CODIA, sabemos, por ejemplo, hay instituciones que fueron creadas para fiscalizar y auditar obras. Si aquí se le diera un fiel cumplimiento a lo que son las instituciones y las leyes, el CODIA fuera la que tuviera la competencia para supervisar y auditar esos proyectos, para que cada peso del pueblo dominicano que se vaya a invertir en una obra se haga con calidad y con el criterio que merece. Es decir, que ustedes estarían en condiciones de poder auditar y determinar el valor real de una obra y saber si está sobrevaluada. Sí, correcto, así es. Lo primero que tú haces es una planificación en una obra. Después esa planificación te da un diseño, luego tú tienes que elaborar un presupuesto y a partir de ahí hacer un cronograma de ejecución de esa obra que te da un tiempo y te da los espacios. Y esos son los profesionales de las ingenierías, arquitectura y agrimensura que por su formación están en capacidad de hacer eso. Y eso le da el aval para poder auditar y fiscalizar una obra. Primero la parte de calidad, pero también la parte de inversión. Y eso es lo que nosotros tomamos como base para decir que estamos en la capacidad para poder auditar y fiscalizar y decirle al Estado Dominicano a través de sus instituciones cuánto hay invertido en una obra. Usted ha mencionado dos renglones que nos da 4.300 millones de deuda, pero... Eso en esas instituciones. En esas dos instituciones, pero uno sabe que la inversión del Estado en materia de infraestructura, no son carreteras, puentes, avenidas, ¿en cuánto asciende esa deuda? ¿Tienen ustedes idea? Nosotros no tenemos, y tenemos que decirlo así, cuantificado, porque el profesional de la ingeniería es un profesional muy independiente. Y debo decirle que... Es decir, que solo revela la deuda cuando le debe. Cuando tiene problemas. Eso es así. Y nosotros hemos estado, si se quiere decir, como el sermón de Adviento de Fray Antonio Montesinos. Gritando. Tratando de integrar a los colegiados, que sepan que el CODIA es su casa y que no solo cuando la necesitan deben estar ahí, porque el deber de nosotros es acompañarle en todo este proceso. Pero desde el inicio, no cuando tienen el problema. Pero ¿tiene usted idea, por su experiencia, de cuánto puede rondar esa deuda? Para saber más o menos de qué tamaño pudiera ser el tema. Eso no es... Es difícil. Sí, pues sería especular. Ingeniero, con relación al toque de queda y las limitaciones de circulación de personas que han tenido, hay muchos sectores que han sufrido de manera muy puntual esos efectos. En el sector de la construcción, que a pesar de que el horario normal queda cómodamente dentro de esa restricción, pero hay obras que requieren trabajar incluso de noche o en horarios ampliados. ¿Se ha afectado en alguna medida el desarrollo de algunos proyectos grandes? Tú sabes que eso, la parte de construcción se planifica y a través de las instituciones del Estado que tienen que ver con el control de la movilidad fuera de los horarios, los ingenieros y a través del mismo colegio, nosotros hemos estado gestionando esos permisos y hemos abierto espacios para que no tengan el mayor problema cuando terminan sus horarios de trabajo, porque la economía hay que buscar la forma de recuperarla. Y en el caso... Como le dije ahorita, la construcción es la parte más... Y eso ha fluido entonces sin problemas. Sí. Siempre hay situaciones particulares, casos particulares, pero en el sentido general no ha habido problemas. En el caso de la construcción, los artículos de primera necesidad por la pandemia han subido de precio y también comerciantes que utilizan el agiotismo para poder aprovechar y ganar más de lo que tienen que ganar. En el caso de los materiales de construcción, ¿se han encarecido o
o están escasos. Sí, se han encarecido. De hecho, ayer estuve viendo una publicación de Proconsumidor con un listado actualizado al 21 de octubre de este año, donde se han encarecido alrededor de entre un 15 y un 20% el costo de los materiales de construcción, y eso necesariamente aumenta lo que es el costo de la vivienda y las diferentes estructuras de construcción, y también en la parte vial, porque cuando tú haces un presupuesto, y eso le genera problemas también a los ingenieros, a los contratistas. Cuando tú haces un presupuesto y firmas un contrato por un monto, con un precio de un material a un monto, cuando te pasan 2 y 3 años que no se ha podido terminar esa construcción, eso te genera problemas, porque entonces tú tienes que someter una actualización de esos precios, y si en las instituciones no te aprueban eso, entonces tú tienes problemas con los acreedores, la misma mano de obra. Antes tú pagabas el precio de un día de trabajo a un jornalero en 700 o 600 pesos, pero ahora ni siquiera un extranjero, que ustedes saben que la mayoría de la mano de obra dominicana, por menos 800, 900 pesos, 1000 pesos no te trabajan un día. Y eso necesariamente aumenta lo que es el costo de la vivienda, el costo de todo lo que tiene que ver con el sector construcción en el país. Definitivamente los dominicanos no abandonaron esa área de construcción, todos son haitianos. Lamentablemente el dominicano quiere... ¿Qué porcentaje? Porque aquí se hablaba de 80-20, pero ahí nunca se cumple. No, eso no se cumple. Ni siquiera en el sector profesional. El Estado. O bueno, se cumple 80-20, pero a lo inverso. A lo inverso. Ahora, usted menciona un pago y siempre se alega, algunos alegan, que se trata de que los ingenieros pagan poco. ¿Pero esa es la realidad o es que los dominicanos han encontrado otras fuentes más cómodas de ganarse el dinero y no bregar con la construcción, que por lo regular es más dura, es más pesada? Hay que decir mezcla, hay que cargar, es pesado. Es difícil. Eso es más que buscar otra fuente de trabajo, porque el tema de lo que es el honorario por una jornada de trabajo está establecido incluso en lo que son las normativas del mismo Ministerio de Trabajo, y incluso el mismo sector construcción tiene su tarifa para cada operación, tanto la parte técnica como la parte operativa, que son los obreros, y no es tan poco como existía antes. O sea, lo que pasa es que el dominicano lamentablemente se ha estado acomodando en el tiempo y le ha dejado esa parte de la mano de obra a los nacionales haitianos y de otros países en menor cuantía. Pero el dominicano le gusta estar con chat. Sí. O comprar un carrito para ponerse a dar vuelta en una ruta. Que el mantoconcho es más cómodo. Sí. Eso quiere decir que si aquí se inicia o se aplica repatriar a los ilegales haitianos, sufre mucho la construcción. Sí, necesariamente eso es así, porque nos hablamos ahorita de 80-20, eso es como 95-5. Prácticamente la parte técnica de la mano de obra es que los dominicanos están más inmersos. ¿Y esas personas están regularizadas en su gran mayoría o siguen en su gran mayoría son ilegales? Son ilegales. Eso es así, hay que hacer la cosa con propiedad. Es una situación difícil. Todavía eso no se ha llevado al punto que debe llevarse, lo que tiene que ver con el control migratorio de los nacionales haitianos en el país. Y es un problema que tenemos. Ingeniero. Que el Estado va a tener que abordarlo con propiedad y en cualquier momento. Usted hablaba ahorita de que el colegio, por ley, opera como un asesor del Estado. Sí, así es. Y justo ahora que estamos volviendo de nuevo, estamos reviviendo de nuevo el tema de la corrupción, siempre las construcciones han sido una fuente que se han señalado actos de corrupción por la manera en que se maneja. El CODIA, ¿ustedes han tenido algún encuentro con el gobierno discutiendo algunas fórmulas, el cumplimiento de algunos procedimientos que evite continuar con esa práctica que evidentemente ha favorecido y enriquecido a mucha gente?
a lo largo de la historia. Actualmente todavía no. No. Y es lo que le dije ahorita en hace un momento. Nosotros hemos puesto al CODI a favor de lo que es, o a disposición del Estado Dominicano para este tipo de acercamientos, este tipo de conversaciones. Porque cuando tú tienes el control técnico de un proyecto, tú puedes manejar mejor lo que es la parte administrativa y que lo que tú presupuestaste en 10 pesos, al final no te cueste 25. Una buena planificación y una buena supervisión. Y eso que nosotros abogamos desde el colegio. Y incluso hemos tenido así acercamientos, pero con lo que tiene que ver con la participación profesional, ahora con el tema de los sorteos y las licitaciones, con algunas instituciones como Obra Pública, el INAPA, con Wellington Arnaud, que amén de una situación que hay con una ley, hemos tenido un gran acercamiento con el INAPA para una buena participación de los profesionales. Y es lo que nosotros como colegio, incluso se va a firmar un acuerdo para auditar y supervisar todas las obras que se hagan de esa institución. Nosotros motivamos a las demás instituciones de que esto se haga, porque cuando tú tienes un profesional calificado al frente de una obra, muy difícilmente se te va de la mano, lo que tiene que ver con lo que es la calidad, pero también la parte financiera. En relación a ese tema, el gobierno parece favorecer la modalidad de alianzas públicos-privadas, por lo menos para los grandes proyectos que han sido anunciados hasta el momento. ¿Cómo aprecia el CODI a que esa modalidad de contratación puede funcionar? Eso nosotros, conociendo lo que es la historia de lo que es la inversión privada en el país, que es importante, y unida a lo que es un plan de gestión de gobierno bien realizado y con buenas intenciones, si se cumple con lo que son los procedimientos y el seguimiento. Incluso ayer estaba hablando con una persona que trabajamos la parte de gestión administrativa en el CODIA para hacer un encuentro con el director de lo que es este proyecto de alianza pública-privada, para tener un acercamiento con el CODIA, para tratar de velar que las inversiones en el sector construcción que se vayan a hacer a través de esta modalidad se hagan con el criterio y con los propósitos para lo cual fue establecida esa ley, para lo que el Estado Dominicano quiere impulsar lo que son los diferentes sectores, pero que se haga con calidad y con la transparencia que necesita el país. Colombia ha estado usando la ley de fideicomiso como una manera de asociar la construcción y evitar el tema de corrupción. Es decir, que el gobierno deposita en el banco el dinero y no es el gobierno el que paga, le paga el banco a través de los procedimientos establecidos, y ahí se evitan las intermediaciones maliciosas de retraso de cuenta. Después aparece un ángel de la guarda que dice, yo te resuelvo ese problema. ¿Estarían ustedes de acuerdo con que se use un procedimiento? Por suerte, aquí la ley existe ya de fideicomiso. Exacto. De hecho, esa ley de fideicomiso al CODIA, en lo que es la práctica, no le ha convenido mucho, porque el CODIA en términos de administrativos se nutre financieramente de lo que es el pago de una tasa profesional por una mala interpretación de la ley. Porque hay exoneraciones de algunas tasas impositivas, pero el CODIA no cobra impuestos. Es una tasa profesional por la participación de los ingenieros, arquitectos y agrimensores. Pero ¿en qué perjudica la ley? Porque se ha estado exonerando a través de las instituciones públicas la tasa profesional de la ejecución de esos proyectos en el presupuesto. ¿Pero por qué? Es simplemente una mala interpretación de la ley, porque a través del Congreso, cuando se aprobó la ley de fideicomiso, exonera algunas tasas impositivas por un asunto de motivar lo que es la inversión a través de esa ley, de ese procedimiento, pero se ha estado involucrando también lo que es la tasa profesional. O sea, que ustedes cobran menos. No cobramos nada a través de la tasa por el fideicomiso. ¿Y cuánto cobraban anteriormente? 1 peso por cada 1.000 pesos invertidos. Es que según la ley 61... Que le corresponde al CODIA. En las obras privadas, en las obras públicas. Y 2 pesos de cada 1.000 en las obras privadas. Y a través de la ley de fideicomiso ya eso se eliminó. Por una mala interpretación de la ley. Pero con relación a tu pregunta, Percio, nosotros entendemos que sí, que todo lo que vaya a motivar y a transparentar lo que es la inversión en el país, necesariamente nosotros tenemos que apoyarlo, porque, como te dije ahorita, nosotros somos asesores del Estado y guardián del interés público, y necesitamos, para evitar lo que son esos procesos de corrupción que se dan en el país, estar acorde con los procesos que vayan a transparentar la inversión pública en la República Dominicana.
En el caso de la construcción de obras del Estado, y usted dice que por ley, ustedes son, o por creación de esa institución, asesores del presidente en materia de construcción. Cuando se da escándalo en alguna obra que se haya construido y que tenga vicios de construcción, ustedes no actúan de por sí o tienen que esperar que lo llamen. Como ejemplo, en el caso de Luis Eduardo Aybar, que cuando se construyó y se inauguró, resulta que cuando vino la tormenta María, entonces llovía todo hacia adentro y eso fue un escándalo. ¿Ustedes no actuaron, no chequearon a ver qué pasó ahí? Normalmente nosotros hacemos las intervenciones por la integración que tenemos con las instituciones a solicitud, cuando se requiere técnicamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de peritos, de técnicos de las diferentes áreas, tanto en la parte civil, en la parte arquitectónica, en la parte electromecánica, que normalmente son utilizados incluso en los procesos legales que se dan tanto en el sector público como privado, cuando se requiere un expertise técnico de un equipo de peritos de esos. Que son como la Cámara de Cuentas en esa materia. Sí, sí. Hacen la investigación. Exacto, solicitud de las instituciones, en la parte técnica. De manera, En el caso también de la construcción, ¿está la República Dominicana preparada para o se está haciendo las construcciones antisismo aquí en el país? A partir del año 2012, que se aprobó el código para inspeccionar y para diseñar edificaciones sismo resistentes, porque antisísmica, como dice el profesor Reyes Madera, es un término equivocado porque los sismos nosotros no podemos evitarlos. Simplemente lo que podemos hacer es planificar, diseñar y construir para resistir, para que puedan tener una respuesta adecuada ante un sismo, cualquier edificación, ya sea industrial, comercial o de salud que se haga en la República Dominicana. ¿Los edificios nuestros están preparados para que en caso de que ocurra un sismo? En un 100% no, porque incluso nosotros, el ingeniero Reyes Madera, que ahora mismo es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y de Vulnerabilidad de la UNESBI, estamos coordinando para la firma de un acuerdo para formar y certificar profesionales, ingenieros, arquitectos, agrimensores, para hacer una evaluación nacional de todas las edificaciones, tanto del sector escolar, la parte de salud y todas las instituciones del Estado, para saber cuál está en capacidad ante un sismo, tener una respuesta adecuada, porque nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar. Nos vamos a acostar en cualquier momento y vamos a amanecer como pasó en Haití, como ha pasado en Chile, en otros países. México También, que tiene una gran influencia. Se ha hablado en varias ocasiones de auditar edificaciones, de hacer exámenes, personas que han hecho advertencias, sin embargo, eso nunca parece estar en las prioridades del gobierno. Lamentablemente, aquí no hay una planificación para cuando suceda un fenómeno de esa naturaleza. Y aquí cualquier lluvia se lleva un muro o se lleva una casa completa en cualquier barrio. Una simple lluvia, imagínate. Y ni hablar de un sismo. Exacto. Y como te dije ahorita, según las estadísticas que nosotros tenemos, históricas, porque los sismos no se pueden predecir, tú sí puedes darle seguimiento en el tiempo y poder planificar y orientar a la población qué hacer ante un fenómeno como este, porque... Aquí en una ocasión se planteó la idea, no solo para el gobierno, sino para las personas individuales que tenían una casa, un departamento, establecer una política de que las compañías aseguradoras y las compañías de mutualismo, que son las asociaciones, en este caso habría que incluir los bancos, que son los que financian, Exacto. financiaran la posibilidad de que si yo tengo mi casa, me la evaluaran, se establecieran los reforzamientos que habría que establecerle si no la tenía bien condicionada y que me financiaran. Estratégicamente resultaría más conveniente hacer eso, que la casa se me derrumbe y que luego la compañía de seguro me la tenga que pagar. La inversión es menor y el riesgo de que tú estés dentro de tu casa y que no se haya hecho esa evaluación, se te vaya todo encima por no hacer una inversión
Es importante la inversión, pero es mínima con relación a lo que te costaría o perder la vida o hacer una inversión general con relación a lo que tienes que hacer. Ingeniero, finalmente. Y precisamente eso es lo que queremos hacer con el ONESBI, formar a todos los profesionales, los ingenieros, arquitectos, agrimensores, para hacer esa evaluación nacional y saber qué tenemos realmente. Ingeniero, finalmente, el presidente Abinader ha sido enfático con procurar que la burocracia no se convierta en un obstáculo para nuevos proyectos de inversión. El tema de los permisos de las obras de construcción, ¿cómo han estado fluyendo? ¿Hay agilidad o se necesita poner atención a ese tema? Se necesita concluir algo que se inició hace algunos años con relación a lo que es la ventanilla única, que integra a todas las instituciones, tanto obras públicas, incluso las instituciones del sector energético, que hay un trámite también, los ayuntamientos, para que cuando un profesional o una institución dedicada al sector de la construcción vaya a tramitar algún proyecto, que no se dé ese trauma que a veces dura 2, 3 años, incluso pierde la motivación de la inversión, tanto del sector nacional como del extranjero. Y cuando usted dice completar, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Porque hay instituciones que todavía no se han integrado. Hay instituciones que todavía no se han integrado a lo que es la ventanilla única y hacer la prueba general para que todo funcione y que todo lo que tiene que ver con lo que es la tramitación y aprobación de proyectos sepan que eso está funcionando y que lo que le duraba antes 3 años puede ir en 2 o 3 meses. Pero la realidad es que ahora usted tiene que seguir haciéndolo de manera individual, al ayuntamiento, obras públicas. Sí, así es. Medio ambiente. Medio ambiente, energía. Exacto. Así es. Todavía está todo el mundo disperso. Y Entonces, eso quiere decir que no se ha hecho nada. Hay una intención. Hay una intención. En el caso... Pero ¿una intención de quién? Es del Estado que tiene que surgir, que es el organismo regulador. Si es un proyecto de hace ya varios años, evidentemente hay intenciones que pudieran cambiar en el camino. ¿Cuál es el estatus del proyecto? ¿Se piensa continuar desde este gobierno? ¿Ha habido algún tipo de acción que indique que realmente se sigue con la instalación de esta ventanilla única? Es un tema de interés, ¿verdad? Sí, es un tema de interés y precisamente hoy, y es una buena pregunta para hacerle hoy al ministro de Obras Públicas, que es la institución que rectora del sector construcción. Tenemos un encuentro hoy en Atomayor para dar inicio a lo que es el sorteo de obras que anunció Obras Públicas hace algunos días. Y se va a hacer para lo que tiene que ver con la zona este, el Ceibo, Atomayor y La Romana. ¿Eso es hoy? Hoy sí. Hoy, desde aquí yo voy a Atomayor. Hay unos montos. Y allá le preguntan. Voy a hacerle la pregunta. Pero hay unos montos límites en esos sorteos. ¿O? Sí, hay montos. Usted sabe que incluso la misma ley 340 establece los rangos de inversión y los procedimientos de adjudicación. Exacto. Para sorteos, porque ya hay determinados montos que tienen que ser licitados. Lo que tiene que ver con obras públicas son temas más de mantenimiento y construcción de pequeñas obras en diferentes comunidades que andan alrededor de 2.500 o 1.700 millones de pesos la inversión en esta etapa. Y en lo que ustedes van a hacer hoy en el este, ¿cuántas obras van a ser licitadas? ¿Y cuántos ingenieros pudieran estar favoreciendo? En la parte este son alrededor de 85 obras y va a haber participando. Nosotros tenemos listado ya de habilitado, hay como 585 entre profesionales independientes y empresas MIPYMES, que son los que participan. Ok. Hay algo que se ha hecho aquí en el país, y eso no es solamente en la capital, en todas las ciudades ocurre. Es que la falta de ética también de muchos ingenieros que construyen edificios o edificios de apartamentos, pero entonces no lo hacen desagüe, no construyen parqueo y eso se convierte en un desorden en esos lugares donde ustedes toman en cuenta a estos ingenieros, los evalúan, les piden que hablen, qué se hace, porque en el país ahora mismo, para hablar en la capital, cada vez que cae una agüita porque los invernales que ponen también son muy estrechos, por ahí no cabe la cantidad de agua que debe de pasar, de lo que cae y de lo que debe recibir. O sea, me gustaría conocer su opinión en torno a eso. Con relación a eso, nosotros tenemos en el CODIA un tribunal disciplinario establecido por el reglamento de la ley que nos crea. Y todo profesional que
en su ejercicio de trabajo comete una falta de ética, ya sea en la parte técnica o en la parte del uso no adecuado de los recursos, se somete al tribunal disciplinario. Hay una estructura de jueces y un fiscal con representación nacional. Nosotros tenemos en la estructura del CODIA 7 núcleos profesionales, que son las diferentes carreras que representan el colegio, y 8 regionales. Hay un representante de cada una de esas estructuras y un fiscal nacional que lo elige la Junta Directiva Nacional. Ahí sí es verdad que hay total independencia. Ahí no hay influencia de que sea amigo del presidente, una persona que se ha sometido, que puede... ellos evalúan las condiciones bajo cuales ha sido sometido a esa persona. Porque ya el presidente también influye. No. Pero ahí yo te debo decir esa pregunta de Caminero, que yo creo que no hay ingeniero que resuelva poner el tubo del tamaño, la cantidad de basura que tiramos los dominicanos en la calle, que es un problema muy serio. Y luego la falta de mantenimiento de mayoría de esas. El mejor tubo es la conciencia y el mantenimiento continuo. Claro. En términos de dimensiones tangibles, no la hay. Porque el agua lo primero que revela es la cantidad de basura que tiene en las calles. Así mismo. Pero también hay vicios en las construcciones de los apartamentos. Sí, se dan. Y incluso ciudadanos que deciden, sin ser ingeniero, dicen, bueno, yo quiero 3 viviendas aquí arriba. Busca un maestro, busca ese maestro mezcladores y se ponen a construir sin ningún tipo de permiso y sin nada. ¿Tú sabías que eso es más del 50% de la construcción en la República Dominicana? Pero sin embargo eso da un trabajo terrible, detenerlo y darle atrás, porque así como las grandes obras las paran por cualquier cosita, esas obras irregulares dan muchísimo trabajo que las derrumben. Te decía, y voy con la respuesta a la pregunta, que más del 50%, y es lamentable decirlo, de las obras que construyen en el país están construidas de manera irregular o ilegal, que no pasan por los procesos de supervisión y de control de las instituciones rectoras como Obras Públicas, los ayuntamientos. Y hay una parte de supervisión también, porque cuando yo someto un proyecto en Obras Públicas, a mí se me asigna un personal para ir, visitar y darle seguimiento al diseño, pero también debe ser así en las diferentes etapas constructivas. De cada actividad que yo voy a desarrollar debe estar supervisada y autorizada, pero ahí es que está el problema, la parte de supervisión y seguimiento. Yo tengo la impresión que el sistema también te convida a la informalidad. Por el tema que hablábamos de ahorita. La ineficacia con que responden a los planes lleva a la gente a construir, a iniciar y correrse el riesgo de... Pero después que inician y que están por mitad, no lo para nadie. Claro, nadie. Pero también se da el caso es que los ayuntamientos y en la propia obra pública ocurría anteriormente, en el que iban supervisores y decían, mire, usted tiene esa construcción ilegal. Entonces de ahí viene el macuteo, el chelito por detrás, y esa construcción sigue. Y por eso es que hemos visto edificios caerse, como ocurrió recientemente en Santo Domingo Este. Se da lamentablemente en muchos lugares. Y hay otra cosa también. A veces te contratan un profesional, un arquitecto para diseñarte, y los profesionales para trabajar la parte estructural y los comportamientos en el diseño. Pero en la parte de ejecución te sacan al profesional, porque la gente de forma equivocada piensa que cuando tiene un profesional al frente de una obra, cree que va a pagar más. Y al final no es así. Porque cuando pasan ese tipo de situaciones, que tú inviertes 10, 15 millones de pesos en una obra, que por un vicio de construcción se te cae, es mejor tú pagarle lo que cuesta a un profesional que te certifique que lo que se está haciendo ahí está bien, y no al final tener que perderlo todo. No, y perder también la vida de mucha gente. Mucha gente, así es. Que pueden perder la vida. Así es. ¿Y qué costaría al país hacer un levantamiento sobre las construcciones en la República Dominicana y además de eso rehabilitarla, ponerla en condiciones de eso, y sobre todo esos edificios de apartamentos que se han construido con problemas de parqueo, con problemas hasta de las aguas negras? Eso es un asunto más de responsabilidad que otra cosa, porque no simplemente las construcciones informales, porque
Aquí hay grandes constructoras inmobiliarias que tú ves servicios de construcción y es por el tema de supervisión. ¿Qué costaría? Es una buena pregunta. Es una Nadie lo sabe. Es una evaluación bien importante que hay que hacer, integrando todas las instituciones. El CODIA, Obras Públicas, los mismos ayuntamientos tienen una dirección de planeamiento urbano, una dirección de obras públicas, que se debe hacer una integración de todas esas instituciones para trabajar en eso, porque es un gran problema que tenemos en el país. Ingeniero, yo creo que gracias por estar con nosotros. Hágale la pregunta al ministro de Obras Públicas sobre la ventanilla única, a ver si... Sí, porque ese es un tema que está pendiente y que va a resolver parte de todo ese problema que estamos hablando. Usted lo va a tener sentado ahí al ladito, ahí a susurrarle. Eso es un compromiso que tengo con Laura y con ustedes. Placer saludarles, buenos días y gracias. Ingeniero, gracias. Señores, despedimos al ingeniero Francisco Marte, presidente del CODIA. Gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa, señores. Señores, enseguida volvemos. Lo esperamos por allá, por el CODIA. Su participación y la cercanía con ustedes.